Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica actual para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo, pero antes vamos a comenzar con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por las bendiciones que tú siempre nos das, por la oportunidad de progresar en nuestra vida espiritual y material. Te pedimos, Señor, que sea sobre la audiencia y sobre nosotros en este día, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mefi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, bienvenido al programa. Gracias. Pero ¿y esa pinta? Es que ahora tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre Jesús y el velo. Entonces me traje mi velo porque tiene sus funciones y tiene sus prácticas y es un símbolo muy interesante del cual vamos a platicar esta semana con nuestros amigos. ¿Te gusta el tema del velo entonces? Sí, yo creo que en la Sagrada Escritura siempre hay figuras que nos muestran en forma gráfica muchas cosas que podemos aplicar para nuestra vida personal, para el alma, para el espíritu, para la mente, para otras cosas. Y creo que el uso del velo y el hecho de que ahora Pablo o en Hebreos se menciona la relación entre Jesús y el velo, es algo que quizás nos puede servir para ampliar nuestra visión de lo que es el plan de salvación. No sé qué tienes en mente exactamente, Mefiboset, pero me gustaría, como has mencionado el libro de Hebreos, dar una idea general a la audiencia. A veces pensamos que el tema de Hebreo es bien sencillo entre hebreos y gente que no practicaban la circuncisión, o sea, la gente que tú te recuerdas cómo los llamaban los hebreos. Incircuncisos. Imagínense, casi los gentiles. Los gentiles. Para no ser tan drástico, ¿no? Sí. Pero es que los hebreos no eran un grupo homogéneo. Allá habían gente antirromanos, habían celotes, habían una serie de fariseos, habían hebreos de la diáspora, quienes estaban bien imbuidos dentro de la cultura griega, así que era una mezcla ahí rara entre hebreo con griego y posteriormente romano. A ese público tan diverso, Pablo o el escritor de Hebreos se tiene que dirigir en una forma elegante, porque era gente preocupada por la salvación. ¿Qué te parece? Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees entonces que podríamos, en lugar de hablar de hebreos, podríamos hablar de Israel o israelitas? ¿Crees que eso también se aplicaría a los israelitas contemporáneos? Creo que se aplicó en aquel momento, o trató el autor de Hebreos de aplicarlo a todos. Había angustia, el tiempo no era fácil políticamente desde el punto de vista de epidemias. Era difícil. Había gente que apenas estaba conociendo acerca de Dios a través de los hebreos. Claro, era una moda cristiana. El cristianismo apenas comenzaba. Comenzaba. Sí. Y había gente judía, hebrea, que quería tener un entendimiento mejor acerca de Cristo. Claro. En medio de persecuciones de ambos lados. Así que creo que fue universal y es hoy en día universal. Y el tema de esta semana, Mefi, creo que va al grano, es actual tanto como hace 2000 años atrás. Bueno, yo me imagino quiero imaginarme que, por ejemplo, yo soy turco. Okay. Y entonces, tú sabes, Turquía está en un paso de comercial muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces viene alguien hablándome del cristianismo y entonces yo quisiera entender, de acuerdo a mi cultura, por qué el cristianismo es bueno para mí, qué me puede ofrecer. Y entonces ahora viene este mensaje de los hebreos
diciendo de que, presentando el cristianismo como una solución. ¿Solución a qué? Solución al pecado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien, vamos a decir no pecado, ¿no? Vamos a hablarlo como algo injusto. Okay. ¿Qué te parece algo injusto? Exacto. Quiero ser mejor persona. Correcto. O una mejoría, ¿no? Entonces, tú quieres tienes este problema de la injusticia que sucede en cualquier cultura. Puede ser griego, romano, puede ser islam o lo que fuera. Sucede una injusticia. Y tú eres el culpable de esa injusticia. Generalmente, si tienes sentido común, generalmente cuando uno comete una injusticia, lo primero que sucede es un sentimiento de culpa. Y entonces Hebreos quiere presentar una solución al sentimiento de culpa que sucede por el pecado. Sea griego, sea romano. Sea lo que sea, no. Sí. Y entonces presentas el cristianismo como esta solución y se presenta que Cristo muere. Pero todo el mundo muere. Uh-huh. Ahora resulta que Cristo no solo muere, sino que resucita. Eso sí es raro. Allá ya cambia la cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, pero aparte de resucitar, ¿qué era necesario que sucediera? Alguien tenía que hacer el proceso. ¿El proceso de qué? Jesús había muerto para que su muerte sustituyera nuestra culpa. O sea, que ya no te sientas culpable. Imagínate que vas cargando algo pesado. Hay muchas figuras en cuanto a eso, ¿no? Entre los judíos en el tabernáculo existía la figura de que tu sangre traía la culpa, ¿no? Y porque la sangre es vida, como muchas personas de salud lo refieren, ¿no? Entonces, viene y entonces Jesús muere, y está bien, murió, y como no tenía culpa, resucita. Pero entonces, ¿quién hace el proceso? Jesús, como hemos visto anteriormente, también ejerció una función de sacerdote, pero él no podía oficiar en el tabernáculo humano. Tenía que hacerse a gran escala, en un juicio mucho mayor. Alguien que presenta justicia e injusticia a nivel universal. Ese es un punto que me gustaría, Mefiboset, desarrolláramos durante toda la semana. Porque veo que tienes un filo ahí, una veta minera de oro que satisfizo a esta gente. A lo menos fue la intención del que escribió el libro de Hebreos. Uno dice o se puede extrañar de que haya gente fuera del pueblo de Israel interesado en la justicia, interesado en tener tranquilidad espiritual. Correcto. No olvidemos a Ciro. Sí. Dios lo llama su hijo. Oh. Y era nada menos que del imperio persa. Vemos a Melquisedec. No, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos al etíope, por ejemplo. Exacto. De hecho, hay mucho cristianismo en Etiopía. Se cree que fue la influencia del etíope. O sea, el sentimiento de culpa y la búsqueda de salud es un universal. Entonces tenemos que hablar de un proceso universal. Y solamente Jesús, al ser resucitado, al ser enteramente limpio, era la única persona, porque todos los profetas que hemos conocido y gente que hemos conocido que son religiosos, Buda y todos los demás, han muerto, pero ninguno de ellos ha resucitado. Sí, el sentimiento de justicia es universal. Uh-huh. Puede ser una mamá de la selva amazónica y cuando castiga a un hijo que no cometió una falta y castigó fue al hermanito y después descubre que castigó al que no era, hay un sentimiento. Entonces de falla. Quiero finalizar el pensamiento de hoy. Jesús había ya presentado su sacrificio, había resucitado y ahora era el indicado para presentar ante Dios su sangre como sustituto. Era necesario que él ascendiera al cielo. O sea que se completa o se dio la oportunidad de una esperanza de restitución y salvación para todo el mundo. Hasta ahí quedamos hoy. Jesús necesita ascender al cielo para completar el proceso.